¿Alguna vez has sido traicionado por las personas en las que más confías? ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que parecía que Dios te había olvidado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué les pasan cosas malas a las buenas personas? Si vives esto ahora, necesitas conocer la historia de Joseph, un hombre que ha transformado la mayor traición de su vida en la mayor bendición que haya recibido. Joseph era el hijo favorito de Jacob. A los 17 años, recibió túnicas coloridas mientras sus hermanos trabajaban en el campo. Tenía sueños proféticos que revelaban un gran futuro. Soñó que los rayos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Soñó que el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños no fueron el producto de su imaginación juvenil. Eran revelaciones divinas sobre el extraordinario destino que Dios había preparado para él. Pero sus hermanos no vieron los sueños como revelación. Vieron como arrogancia. Los celos que ya existían debido al favoritismo del padre se convirtió en odio mortal. No podían hablar con Joseph pacíficamente. Cada vez que lo veían, hervía en ellos una ira que crecía todos los días. Era el tipo de odio que las persianas razonan y endurecen el corazón. Un día, cuando Joseph fue a buscar a sus hermanos que alimentaban a las ovejas en Dota, vieron la oportunidad de deshacerse de él para siempre. Cuando Joseph todavía estaba lejos, conspiraron aquí, viene el suador. Vamos a matarlo y lanzarlo a una cisterna. Diremos que un animal salvaje lo devoró. Luego veremos lo que darán sus sueños. Imagine el dolor que Joseph sintió cuando se dio cuenta de que sus propios hermanos querían matarlo. Imagine la conmoción de encontrar que aquellos que deberían protegerlo fueron los que más querían destruirlo. Imagine la desesperación cuando arrancaron su colorida túnica, un símbolo del amor del padre, y la arrojó a una cisterna vacía y seca. Joseph gritó por ayuda desde el fondo de la cisterna, pero sus hermanos comieron pan e ignoraron sus gritos de desesperación. Más tarde, cuando vieron que pasaba una caravana de ismaelitas, Judá sugirió que ventaja es matar a nuestro hermano y esconder su sangre. Vendámosla a los ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y eso es lo que hicieron. Vendieron a Joseph por 20 monedas de plata. Cuando Joseph vio a sus hermanos negociando su vida como una mercancía, algo murió dentro de él. La confianza en la familia se hizo aicos. La inocencia de la juventud se evaporó. La seguridad del hogar se ha convertido en un recuerdo doloroso. Joseph se dio cuenta de que estaba completamente solo en el mundo, traicionado por los únicos que deberían amarle incondicionalmente. El viaje a Egipto duró semanas. Joseph estaba encadenado como un animal, caminando cientos de kilómetros bajo el sol abrasador del desierto. Tuve demasiado tiempo para pensar, llorar, desesperar. No sabía si alguna vez volvería a ver a tu padre. No sabía qué tipo de vida lo esperaba en un país extraño. Ni siquiera sabía si sobreviviría al viaje. Cuando finalmente llegó a Egipto, Joseph fue llevado al mercado de esclavos como cualquier pieza. Fue examinado, evaluado, negociado. Potifar, el oficial de Faraón, lo compró y lo llevó a su casa. Joseph pasó a su amado hijo a un esclavo despreciado en cuestión de semanas. Cualquier persona normal se habría rendido a amargura, odio, depresión. Pero Joseph era diferente. Lo primero que hizo Joseph fue trabajar con excelencia a pesar de que era un esclavo. No funcionó mal porque estaba enojado. No hizo un cuerpo suave porque estaba herido. No sabotó las tareas porque estaba enojado. Joseph trabajó como si estuviera trabajando para Dios, no para marihuana. Y Dios honró esta actitud al hacer que Joseph prospere en todo lo que puso sus manos. José descubrió el primer secreto para transformar la traición en la bendición: trabajar con excelencia independientemente de las circunstancias. Cuando trabaja con excelencia incluso cuando nadie reconoce, incluso cuando no recibe lo que merece, incluso cuando ha sido traicionado o perjudicado, Dios ve y Dios honra. Potifar se dio cuenta de que todo lo que Joseph jugó funcionó. Las plantaciones produjeron más cuando Joseph las cuidó. El negocio creció cuando Joseph los administró. La casa funcionó mejor cuando Joseph se organizó. Los otros sirvientes respetaban a Joseph porque vieron que tenía algo diferente. En poco tiempo, Joseph pasó el esclavo común al administrador de toda la propiedad. Potifar confió tanto en José que no le preocupaba nada por la administración. Solo le preocupaba la comida que iba a comer. Todo lo demás estaba en las manos competentes de Joseph. La casa de Potifar prosperó tanto por Joseph que incluso los vecinos comentaron sobre la bendición que habían bajado sobre esa familia. Pero José no estaba orgulloso de la promoción. No olvidó que era un esclavo. No aprovechó la confianza de Potifar para beneficiarse.
Continuó trabajando con humildad, integridad y dedicación. José entendió que la promoción no fue el final, sino el comienzo de mayores responsabilidades. Muchas personas se vuelven amargas y comienzan a trabajar mal cuando pasan por traiciones. Hacen un cuerpo suave en el trabajo porque el jefe no los valora. No te esfuerces por el matrimonio porque el cónyuge los ha decepcionado. No están dedicados a los estudios porque los padres no los apoyan. No se esfuerzan en la iglesia porque alguien los lastimó. Pero Joseph enseña que la excelencia no depende de cómo nos traten los demás. La excelencia es una elección personal que hacemos para honrar a Dios. Cuando trabajas con excelencia a pesar de que está perjudicado, estás mostrando a Dios que es confiable recibir mayores bendiciones. Joseph demostró que podría ser fiel en el pequeño, por lo que Dios lo preparó para ser fiel en mucho. Probó que podía manejar una casa, por lo que Dios lo preparó para manejar una nación. Pero cuando Joseph pensó que las cosas estaban mejorando, una nueva traición lo golpeó. La esposa de Potifar, al ver que Joseph era joven, guapo y exitoso, comenzó a tratar de seducirlo. Día tras día, ella invirtió. Día tras día, José se resistió. Sabía que ceder ante esa tentación sería pecar contra Dios, traicionar la confianza de Potifar y destruir todo lo que había construido. Joseph le dijo a su esposa: mi señor no me preocupa por nada en casa, y puso en mis manos todo lo que tiene. No es superior a mí en esta casa, y nada me prohibió, sino tú, porque tú eres tu esposa. ¿Cómo cometerías el mal y el pecado contra Dios? Pero la mujer no se rindió. Continuó insistiendo diariamente. José continuó resistiendo a diario. Fue una batalla constante entre la tentación y la integridad. Joseph podría haber dejado de argumentar que merecía algo de placer después de tanto sufrimiento. Podría haber justificado que nadie lo sabría. Podría haber racionalizado que Dios entendería su fragilidad. Pero Joseph eligió la integridad incluso cuando parecía no inventar. Un día, cuando Joseph entró a la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en casa allí, la mujer lo agarró por la ropa que decía: me acostaron conmigo. Joseph no dudó. Dejó la ropa en sus manos y salió corriendo de la casa. Prefería quedarse sin ropa, sin integridad. La mujer, humillada de rechazo, llena de odio. Cuando los hombres de la casa regresaron, ella mintió diciendo al sirviente hebreo que nos trajo vino a mí para burlarse de mí. Cuando levanté mi voz y grité, dejó sus túnicas conmigo y huyó. Cuando Potifar llegó a casa, repitió la misma mentira. Potifar, ciego de ira y celos, no investigó la situación. No le preguntó a Joseph su versión de los hechos. No consideró a de fidelidad e integridad. Simplemente creía a su esposa y envió a Joseph a la prisión. En un instante, José pasó de un administrador confiable a prisionero acusado de intento de violación. Fue la segunda gran traición de tu vida. Joseph descubrió el segundo secreto para transformar la traición en la bendición, mantener el carácter incluso cuando lo cuesta caro. No dejó que la injusticia lo hiciera injusto. No dejó que la mentira lo convirtiera en un mentiroso. No dejó que la traición lo convirtiera en un traidor. José continuó siendo justo incluso cuando la integridad parecía no inventar. El arresto donde se colocó Joseph era un lugar terrible, oscuro, húmedo, apestoso, superpoblado. Joseph estaba allí por un crimen que no cometió, traicionado por alguien en quien confiaba, abandonado por aquellos que conocían su personaje. Podría haberse rebelado contra Dios. Podría haber preguntado por qué siempre le sucedieron cosas malas. Podría haber dejado de ser justo, ya que su integridad solo le trajo problemas. Pero Joseph eligió una forma diferente. Incluso en prisión, continuó trabajando con excelencia. Ayudó a otros prisioneros. Consoló al desesperado. Organizó la rutina de la cárcel. Sirvió con dedicación incluso cuando nadie lo forzó. Y nuevamente Dios lo honró haciéndolo prosperar incluso tras las rejas. El carcelero se dio cuenta de que Joseph era diferente de los otros prisioneros. Vio que todo lo que José hizo ejercicio. Confió en Joseph el cuidado de todos los prisioneros porque sabía que Joseph era confiable. Incluso en prisión, José se convirtió en un líder. Incluso en la cárcel, Joseph encontró un propósito. Incluso en las cadenas, José mantuvo su dignidad. Joseph interpretó los sueños de Copeiro y el panadero de Faraón, que fueron arrestados temporalmente. Le dijo a Copeiro que en 3 días sería restaurado su posición, y al panadero que en 3 días sería ejecutado. Todo sucedió exactamente como Joseph había jugado. Antes de que se liberara el cope, Joseph hizo una solicitud: recuérdame cuando sea bueno, y rezo para que me uses con amabilidad y me haga mencionarme al faraón,
y me haga salir de esta casa. Pero el copeiro, tan pronto como fue liberado y restaurado a palacio, olvidó por completo a Joseph. La Biblia claramente dice el cope jefe. Sin embargo, no recordaba a Joseph, pero lo olvidó. Fue la tercera traición en la vida de Joseph. Justo cuando había una esperanza de libertad, fue destruida por el olvido de alguien que debería estar agradecido. Pasaron 2 años. Joseph permaneció en prisión, olvidado, aparentemente abandonado por Dios y los hombres. 2 años de espera, incertidumbre, desesperanza. Pero Dios no lo había olvidado. Dios estaba preparando el escenario para el mayor giro de la vida de José. A veces, Dios nos permite ser olvidados por los hombres para que podamos ser recordados por Él en el momento adecuado. Joseph descubrió el tercer secreto para transformar la traición en la bendición: confiar en el tiempo de Dios incluso cuando parece tarde. Joseph pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de ser exaltado. 13 años parecían una eternidad, pero era solo el tiempo necesario para que José madurara y que Dios preparara las circunstancias perfectas. Un día, Faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, vio a 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas león. En el segundo, vio 7 oídos completos consumidos por 7 güises. Faraón estaba inquieto porque sabía que los sueños tenían significado, pero ninguno de los sabios del hombre de Egipto podía interpretarlos. Fue entonces cuando el copeiro finalmente recordó a Joseph. Le dije a Faraón de mis pecados: recuerdo hoy, al ser un faraón contra sus sirvientes, somos la misma noche, y cada sueño tenía su propia interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia, a que les contamos nuestros sueños, e interpretó su sueño. Faraón ordenó a Joseph de inmediato. Joseph fue sacado apresuradamente de la prisión. Se duchó, se afeitó, se cambió de ropa y se realizó ante el hombre más poderoso del mundo. Cuando Faraón dijo: escuché de ti que, escuchando los sueños, los intérpretes, Joseph respondió humildemente: no está en mi Dios dará la respuesta de Faraón. Faraón le dijo a sus sueños y a José, por la revelación de Dios, interpretó que habría 7 años de gran abundancia en todo Egipto, seguido durante 7 años de hambre tan severo que olvidaría toda la abundancia anterior. Joseph no solo interpretó sueños, sino que también presentó un plan detallado de cómo Egipto podía prepararse para la crisis. Joseph sugirió que Faraón nombrara a un hombre prudente y sabio para administrar la tierra de Egipto durante los años de abundancia, almacenando 1/5 parte de toda la producción durante los años de hambre. Sugirió la construcción de depósitos en todas las ciudades y la organización de un sistema eficiente de distribución de alimentos. Faraón estaba tan impresionado con la sabiduría de Joseph que le dijo a sus siervos: podemos encontrar al hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios. Luego se dirigió a José: porque Dios te hizo saber todo esto, nadie es tan prudente y sabio como tú. Estarás en mi casa, y a través de tu boca toda mi gente estará gobernando, solo en el trono seré más grande que tú. En una sola día, Joseph pasó de un prisionero olvidado al segundo hombre más poderoso de Egipto. A los 30, Joseph gobernó el país que había recibido como esclavo. Faraón le dio su anillo, túnicas delgadas de lino, collar de oro en su cuello, lo hizo trepar en el segundo auto y gritó ante el rodilla. Durante los 7 años de la abundancia, José organizó el almacenamiento de granos en todo Egipto. La cantidad era tan grande que dejó de decir porque era como la arena del mar. José se casó con Abenate y tuvo 2 hijos, Manase y Efraín. Llamó a Manase primero porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Llamó al segundo de Efraín porque dijo: Dios me hizo crecer en la tierra de mi aflicción. Cuando llegaron los 7 años de hambre, llegó no solo a Egipto, sino a todas las tierras vecinas. Personas de todas las naciones vinieron a Egipto para comprar comida porque Joseph había preparado el país para ese momento. Egipto se convirtió en el granero del mundo conocido en ese momento. Entre los que fueron a Egipto a comprar comida estaban los hermanos de José. El hambre también había llegado a Canaán, y Jacob envió a 10 de sus hijos a comprar trigo, solo con Benjamín, el más joven. Cuando los hermanos llegaron a Joseph, se inclinaron con la cara en el suelo, tal como Joseph había soado años antes. Joseph los reconoció de inmediato, pero no lo reconocieron. Han pasado 22 años. Joseph ahora era un hombre maduro, hablaba egipcio, vestido como un príncipe, estaba rodeado de autoridad y poder. Los hermanos nunca imaginarían que ese poderoso gobernador era el hermano que había vendido como esclavo. Joseph podría haber sido vengado en ese momento. Podría haber dicho: ahora pagarás por todo lo que me hicieron. Ahora sentirás en la piel lo que debe ser rechazado, abandonado,
traicionado. Podría haberlos dejado morir de hambre. Podría haberlos arrestado como espías. Podría haber usado todo su poder para destruirlos. Pero Joseph eligió una forma diferente. No solo les vendieron comida, sino que los trataron con hospitalidad. Joseph descubrió el cuarto y último secreto para transformar la traición en la bendición: perdonar por completo a los que lo traicionaron. Joseph probó a sus hermanos para ver si habían cambiado. Dijo que uno debería estar atascado mientras los otros regresaban para buscar a su hermano menor. Me preguntaba si abandonarían a Simeón como lo habían abandonado, o arriesgaron sus vidas para salvarlo. Quería saber cómo protegerían a Benjamín, ya que no lo habían protegido. Cuando Joseph finalmente fue revelado a los hermanos, estaban aterrorizados. Esperaban venganza, castigo, muerte. Pero Joseph dijo: soy Joseph, tu hermano, a quien has vendido a Egipto. Ahora, porque no te triste, ni tú a pesar de tus ojos por verme aquí, porque por la conservación de la vida, Dios me envió ante ti. José entendió que Dios incluso había usado la traición de sus hermanos para cumplir con sus propósitos. Si Joseph no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, nunca habría trabajado para marihuana. Si no hubiera trabajado en Potif, nunca habría ido a prisión. Si no hubiera ido a prisión, nunca habría conocido a los Cope. Si no hubiera conocido al copeiro, nunca habría sido llamado a interpretar los sueños de Faraón. Si no hubiera interpretado sueños, nunca me habría convertido en gobernador. Si no se hubiera convertido en gobernador, nunca podría haber salvado a su familia del hambre. Joseph dijo la frase más bella de toda su historia: apenas estabas bien contra mí. Pero Dios pretendía que lo bien fuera para hacer este día, para mantener en la vida a una gente grande. José vio la mano de Dios en cada traición, en cada injusticia, en cada momento de sufrimiento. Joseph trajo a toda la familia a Egipto, les dio la mejor tierra de Gosén, sostenida durante los años de hambre y multiplicada por 70 personas a una gran nación. Lo que comenzó como la mayor traición se convirtió en la mayor bendición, no solo para José, sino para toda la humanidad, porque José vendría el linaje que generaría el Mesías. Si está experimentando una traición hoy, debe comprender que Dios puede convertirlo en la mayor bendición de su vida. Ese jefe que humilla lo está preparando para dirigir su propia empresa. Ese cónyuge que te traicionó puede estar estableciendo para encontrar el amor verdadero. Esos amigos que te abandonaron pueden estar enseñándote cómo confiar solo en Dios. Esa familia que no le apoya puede estar obligándolo a descubrir su propia fuerza. Joseph tardó 13 años en comprender el plan de Dios. 13 años de esclavitud, prisión, olvido, lágrimas, soledad. Pero cuando entendió, vio que cada lágrima tenía un propósito. Cada noche de insomnio tenía un significado. Cada momento de desesperación era un pedazo del avión divino. Hoy puedes elegir la misma perspectiva. Puedes elegir trabajar con excelencia incluso siendo perjudicado. Puedes elegir mantener tu personaje incluso cuando te cuesta caro. Puedes elegir confiar en el tiempo de Dios incluso cuando parece tarde. Puedes elegir perdonar por completo a los que te traicionaron. Cuando tomas estas decisiones, Dios hace lo que solo puede hacer: transforma tu mayor dolor en tu mayor victoria.